Mis amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, una vez más con ustedes en este su espacio Turno Libre. Hoy es viernes, ya estamos a 16 del mes de julio del año 2021. Muchas cosas interesantes vamos a tratar con todos ustedes en este espacio, el Turno Libre del día de hoy. Así es, dentro de estas cosas interesantes, ustedes verán que hay situaciones, sigue, bueno, el asunto del salario se sigue comentando. En el día de ayer tratamos varias cosas sobre el asunto del salario y en el día de ayer pues decíamos muchas cosas interesantes sobre eso, pero también tenemos que ver cuál ha sido algunas cosas que hay, algunos escollos en el asunto del salario. Por eso tenemos que verlo en el día de hoy. También tenemos que hablar en el día de hoy, sigue la situación cubana, una situación bastante difícil, una situación que vemos y que podemos decir que las cosas pues hay que administrarse, hay que ver cómo se entiende esto. Hay una guerra de comunicación con respecto a la situación que se ha generado en Cuba. Una guerra de información. De eso vamos a tratar también en el día de hoy. Y pues bueno, tendremos que ver con todos ustedes todas las cosas que dentro del marco del interés de cada uno de nosotros, pues tendríamos que estar valorando, viendo, analizando, precisando en esta situación. Bueno, el país también anda por muchas situaciones el país, el asunto de, ya decíamos, del aumento del salario, ya decíamos las quejas que hay en algunos sectores. Hemos visto también cómo la gente está a la espera de cuál va a ser el salario, la discusión de salario en este sentido con respecto a todo lo que tiene que ver para ver cómo avanzar, cómo desarrollarnos y cómo ver estas situaciones. También tengo un mensaje interesante en el día de hoy. Más te envié ahí un video para que lo analicemos, porque la situación del mundo anda bastante, bueno, esos egos han hecho que el mundo tenga una forma diferente y distinta, y esos egos son los que hacen que las sociedades, que el mundo, que no tengamos bienestar, que no tengamos justicia, que no tengamos todas esas cosas que son necesarias, porque esos egos se han convertido en imperio, esos egos se han convertido entonces en acciones que realmente son acciones que no tienen explicación dentro del marco de todos aquellos que tenemos raciocinio. Ese mensaje pues nos habla de esta situación, de cómo anda el mundo, cuál es la situación, por qué es estos egos. Entonces la situación del mundo hay que valorarla, hay que analizarla y hay que entender. Vamos a iniciar con este mensaje. Mate, si lo tenemos ahí ya, nos lo puede colocar para que veamos qué profundo es este mensaje que nos analiza, nos dice por qué los entes racionales tenemos que actuar dentro de ese marco. Vamos a ver más si tenemos el mensaje para que lo coloquemos y podamos analizarlos un poquito. Bueno, decíamos que también hay muchas informaciones que son informaciones que uno tiene que ver dentro del marco. Hablábamos de que la situación del COVID, la situación de la vacunación, la situación, todas esas son cosas, son informaciones que dentro del análisis pues no tiene desperdicio. Hay muchas situaciones, por ejemplo, el ministro de Energía y Minas habla de la situación eléctrica, dice que ha logrado ahorrar 62.000 millones. Ese ministro de Energía y Minas, el señor Antonio Almonte. Porque en el sector eléctrico hay una situación ahora, parece que se ahorra más que cuando estaban los apagones.
Aquí ha venido en asuntos del sector eléctrico con muchas quietudes, y eso entonces también ha puesto a pensar y ha puesto entonces a decir, bueno, ¿cuál mafia era la que había en el asunto del sector eléctrico? A pesar que dicen muchos que, bueno, quien mejoró el sector eléctrico, quien hizo esa mejoría fundamentalmente fue precisamente el presidente Danilo Medina con la llamada planta de Punta Catalina. Y bueno, ahora se habla de terminar con el asunto de los apagones. Pero se ha visto también muchas preocupaciones en ese asunto de los apagones, porque el gobierno ha puesto algún interés, y este ministro pues también ha estado trabajando y ha tenido algunas dificultades. Dentro de esas dificultades que ha tenido el ministro, ha planteado la situación de seguir. Vamos a ver, este mensaje es sobre Haití. Bueno, vamos a dejar ese máster, sí. Christy. El predicador evangelista Pat Robertson, líder del Club 700, ha declarado que el terremoto que arrasó Haití y en el que se calculan más de 100.000 muertos y 2 millones de damnificados, es culpa de los mismos haitianos, porque tienen hecho un pacto con el diablo. En la historia de Haití ha habido muchos demonios, pero los que el predicador gringo imagina. El primer demonio se llamó España. A finales del siglo XV, los españoles invadieron América. Los indígenas taínos que poblaban la isla llamada Haití eran pacíficos. Cristóbal y sus marineros, hambrientos de oro, fueron responsables de las primeras matanzas. La viruela y la sífilis, la espada y los trabajos forzados arrasaron la población de esta pequeña isla del Caribe. A la llegada de los españoles, Haití contaba con una población de 500.000 indígenas. 20 años más tarde, apenas quedaban 30.000 esclavizados en los lavaderos de oro. 50 años más tarde, no quedaba un solo taíno vivo para contar el horror de aquellos demonios blancos. Segundo demonio se llamó Francia. A finales del siglo XVII, los franceses expulsaron a los españoles de la mitad occidental de la isla y se apropiaron de Haití. Cap Francés, la primera capital del país, fue el puerto de llegada de los barcos negreros provenientes de África. Los esclavos y esclavas tenían un promedio de vida útil de 5 años en las plantaciones de azúcar. Morían por miles y eran reemplazados por otros. Pero los esclavos se organizaron contra la tiranía francesa. Toussaint Louverture encabezó la rebelión. Su ejército de desarrapar venció al ejército de Napoleón Bonaparte. En 1804, haitianos y haitianas proclamaron la primera independencia de América Latina. Haití fue el primer país donde se abolió la esclavitud. No fue Inglaterra ni Estados Unidos, como dicen los libros, sino Haití, el primer país del mundo donde se proclamó la libertad de todo ser humano. La historia de Haití es historia de demonios. El primero se llamó España y el segundo Francia. El tercer demonio se llamó Europa. Después de la derrota, Francia bloqueó la isla y ningún país reconoció la independencia de Haití. Las potencias europeas admitían la existencia de una nación gobernada por antiguos esclavos porque la libertad de Haití cuestionaba y amenazaba sus propios sistemas vistas. A pesar de la soledad internacional, Haití comenzó a gobernarse. Alexandre Pétion dio la naciente república y distribuyó tierras entre los antiguos esclavos. Pero Europa, la Europa blanca y cristiana, apoyó a Francia en su reclamo de una gigantesca indemnización
que la nueva y pequeña República de Haití tendría la obligación de pagar por daños de guerra. Por el delito de ser libres. Francia exigió 150 millones de francos oro, equivalente a 21.700 millones de dólares actuales. Haití, estrangulada y abandonada por todos, cayó en manos de gobernantes cómplices de Europa que destinaban los poquísimos recursos del país para pagar la deuda francesa. El cuarto demonio se llamó Estados Unidos. Los banqueros norteamericanos prestaron dinero a Haití para hacer ferrocarriles y plantaciones de banano. Los préstamos, multiplicados por los intereses de usura, resultaron impagables por una república aislada y empobrecida. En 1915, el presidente norteamericano Woodrow Wilson envió marines a Haití para tomar control del país. La mera medida de los invasores fue ocupar la aduana y la oficina de recaudación de impuestos. Liquidaron el Banco de la Nación, impusieron trabajos forzados a gran parte de la población y prohibieron la entrada de negros en hoteles y restaurantes. Con texto de proteger las reservas de oro de Haití, se las llevaron a las cajas fuertes de Nueva York. Después de 19 años de ocupación, los norteamericanos se retiraron de la isla habiendo cumplido su principal objetivo: cobrar las deudas del Citibank. Entonces, Lansing, secretario de Estado norteamericano, justificó la larga y feroz ocupación militar, explicando que la raza negra es incapaz de gobernarse a sí misma, ya que tiene una tendencia inherente a la vida salvaje y una incapacidad física de civilización. La misión civilizadora de los marines concluyó en 1904. Atrás dejaron una temible Guardia Nacional, entrenada por ellos para exterminar cualquier posible brote de rebeldía en Haití. El quinto demonio se llamó François Duvalier. En 1957, apoyado por el ejército de Estados Unidos, asumió la presidencia de Haití François Duvalier, un médico asesino que aterrorizó a la población mezclando religión y política. Inspirado por los camisas negras del fascismo italiano, Duvalier creó una milicia conocida como los Tonton Macoute, responsable de 30.000 asesinatos e incontables atrocidades y torturas. François Duvalier se proclamó presidente vitalicio. A su muerte lo sucedió su hijo Jean-Claude, canalla como el padre. Concitoyens et concitoyennes, je me retrouve à cette tribune traditionnelle. En 1986, después de 30 años de una de las dictaduras más sanguinarias de América Latina, una insurrección popular sacó del poder a Jean-Claude. Este se exilió en Francia, cuyo gobierno le brindó un asilo dorado a él y a su familia. Ya sin la pesadilla de los Duvalier, se pudo realizar por primera vez elecciones democráticas en Haití. La historia de Haití es una historia de demonios. El primero se llamó España, el segundo Francia, el tercero Europa, el cuarto demonio fue Estados Unidos y el quinto, la dinastía de los Duvalier. El sexto demonio se llamó el Vaticano. En 1991, Jean-Bertrand Aristide, un sacerdote muy popular, surgido de las comunidades de base, se candidató y ganó la presidencia de Haití. Papa Juan Pablo II, enemigo acérrimo de la teología de la liberación, se opuso desde el inicio al compromiso político de Aristide. Aristide, el cura revolucionario, duró pocos meses como presidente de Haití.
El gobierno norteamericano, que tampoco simpatizaba con las tímidas reformas sociales de Aristide, ayudó a derribarlo. Entrenado en la Escuela de las Américas, el general Raúl Cedras dio el golpe de Estado. Las calles de Puerto Príncipe se llenaron de cadáveres. Cómplice del golpe, el Vaticano reconoció de inmediato al gobierno del nuevo dictador. Amén. One peasant having his land, if he see someone coming to take the land. Las tropas norteamericanas se llevaron a Aristide. Lo sometieron a un tratamiento para que abandonara sus ideas extremistas y una vez reciclado, lo devolvieron a la presidencia haitiana. Para borrar las huellas de la participación norteamericana y vaticana en la carnicería del general Cedras, los marines se llevaron 160.000 páginas de los archivos secretos de Haití. El séptimo demonio se llamó Fondo Monetario Internacional. Haïti pas un gros consommateur de drogue, même la consommation. En 1996, Preval fue elegido presidente de Haití. En realidad no presidía nada, porque desde los tiempos de Duvalier eran el Fondo Monetario y el Banco Mundial quienes controlaban la economía haitiana. De las pocas cosas que producía Haití era el arroz, alimento básico de la población. El monetario, siguiendo las recetas neoliberales, obligó a Haití a abrirse al libre mercado, eliminando el apoyo a la producción nacional. Haití obedeció sin rechistar las instrucciones de este organismo usurero. Los campesinos cultivadores de arroz, que eran la mayoría, convirtieron en mendigos o en balseros. Actualmente, Haití compra todo el arroz de Estados Unidos. Un arroz transgénico. Tu me prends tout pour le sou. El octavo demonio, ¿cómo se llamará? Haití acaba de sufrir un terremoto de más de 7 grados, la peor catástrofe natural de su historia. 100.000 muertos, 2 millones de damnificados. Puerto Príncipe en ruinas, como si hubiera sido bombardeada. Tras otros países envían médicos y hospitales, mientras la solidaridad internacional envía agua y alimentos, Estados Unidos, suplantando la de Naciones Unidas, envía 16.000 soldados entre marines y tropas terrestres. Sin que nadie se lo haya pedido, estos soldados con el aeropuerto y el palacio presidencial y la distribución de recursos. ¿Qué busca Estados Unidos? Ayudar humanitariamente a Haití, ocuparlo militarmente. La sospecha viene dada porque Estados Unidos se ha vuelto experto en destrucciones y en reconstrucciones. El negocio de destruir países, como el caso de Irak y Afganistán. Y el negocio de reconstruirlos con sus empresas y sus contratistas. En el caso de Haití, la naturaleza hizo el trabajo sucio. ¿Querrá ahora Estados Unidos asegurarse los contratos para la reconstrucción de la isla caribeña? ¿Serán los soldados y los contratistas gringos el octavo demonio de la historia haitiana? Los buitres que llegan cuando muerto. Sí, tenía razón el predicador Pat Robertson cuando habló de demonios que causan terremotos. Solo se equivocó en el rostro de esos demonios. Porque el terremoto de Haití no comenzó el pasado 12 de enero, sino hace más de 500 años. Haití, la primera nación libre y sin esclavos de América, convertida hoy en el país más pobre del hemisferio occidental. Pobre, no, empobrecido, el país más saqueado por los demonios blancos. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Bueno, ahí veíamos este interesante documental
interesantísimo, la historia que ha padecido el hermano pueblo haitiano, la situación de los 7 demonios, o los 8 demonios, que han sido los que han transcurrido durante todo este periodo, que ya desde la colonización, desde España, desde Francia, desde todos esos demonios que han ido a Haití, las situaciones que han vivido, las elecciones, los procesos históricos que han transcurrido, el Fondo Monetario, la intervención de los norteamericanos, bueno, todos han intervenido, todos han sido demonios para este hermano pueblo haitiano. Desde la primera abolición de la esclavitud, que fue el primer país del continente que abolió la esclavitud, pues vimos toda esta situación. Vamos a ver ahora el mensaje que nosotros decíamos que hay que dar para que todos estos demonios pues se vayan. El primer mundo y el mundo versus el mundo latino. Vamos a ver este interesante mensaje. La principal diferencia entre Latinoamérica y los países del primer mundo. Te sorprenderás. Eran las 10 de la mañana de un frío día de invierno, cuando un turista latinoamericano entró a una estación del metro de Estocolmo, la capital de Suecia. El hombre se sorprendió al ver el orden con el que transitaban las personas, que eran muy respetuosas de las señales. Pero sin duda, lo que más llamó su atención fue que para entrar al tren, uno de los accesos giratorios daba el paso libre y gratuito. De inmediato se acercó a la encargada y preguntó: «Señorita, ¿por qué ese acceso está libre?». La mujer respondió: «Es simple. Ese torniquete está destinado para las personas que no tienen dinero para pagar su pasaje». El turista, aún más asombrado, replicó: «¿O sea, a los que tuvieron alguna urgencia?». «Así es», contestó la encargada. «Aquellos quienes olvidaron su billetera o no tienen efectivo». El turista incrédulo, acostumbrado al actuar de las personas en Latinoamérica, donde prevalece la ley del más vivo, no pudo evitar preguntar: ¿y qué pasa si la persona tuviese dinero pero simplemente no quisiese pagar? Ante esto, la encargada lo miró desconcertada y con una sonrisa divertida respondió: «Pero no tendría por qué hacerlo. ¿Cuál sería el motivo?». El turista se quedó en silencio largos minutos y tras pensar y darse cuenta que no tenía una respuesta, se quedó en silencio, pagó su boleto y siguió su camino. Y aunque parezca increíble, tras él había muchos otros pasajeros que también compraron un boleto, dejando el torniquete de pase libre completamente vacío. Este accionar del que fue testigo lo llevó a reflexionar acerca de cómo se comporta la sociedad en Latinoamérica. Sin duda, una de las claves para tener un país tan desarrollado son los valores que tienen los ciudadanos, siendo el más importante el de la honestidad. Cuando un pueblo es honesto, se libera, y al transformar ese valor en algo natural, está en un estado de desarrollo superior. Es por eso que los países más desarrollados son aquellos que invierten más en educación y se preocupan en formar ciudadanos de bien. El mundo cambia cuando tú lo haces. Modifica pequeñas conductas. Haz lo correcto. Todo depende de ti. Moraleja. Esta historia nos muestra que la base para que una sociedad funcione es la honestidad. Una sociedad formada en valores tendrá los mejores ciudadanos que le ayudarán a prosperar. Hemos olvidado el verdadero valor de las cosas. Hoy en día, la palabra no tiene validez. Le damos más importancia a los bienes materiales y nos partimos el lomo trabajando para tener más y más dinero, cuando en realidad lo único que nos debe preocupar es aumentar la riqueza de nuestro espíritu. En este mundo tan corroído por el poder, la honestidad y la honradez pasaron a segundo plano. Hay 3 cosas en la vida que no se pueden perder:
la esperanza, la paciencia y la honestidad. No necesitas dinero para ser una buena persona. Ser puntual, ser ético, tener buena actitud, ser apasionado por lo que haces y tener buena energía cuesta 0 pesos. Con muy poco se puede cambiar el mundo. Comparte esta historia si te gustó y recuerda: ningún legado es tan rico como la honestidad. Bueno, qué interesante este ejemplo puesto aquí en estas imágenes, este mensaje sobre la educación. Es verdad, la educación y la honestidad son los valores que nos pueden convertir en seres humanos racionales. ¿Para qué actuar? ¿Para qué vivir? ¿Para qué querer tener poder para hacer abuso del poder? No para organizar la sociedad, no para que, haya justicia, no para impartir, no para repartir, no para no permitir que aquellos que no logren estos niveles de educación lleguen a ser parte de esta sociedad, de este mundo, y no entonces corrompan, no destruyan, no puedan hacer todo el daño que hace a la sociedad, a la humanidad, a mejorar la condición de vida, no simple y llanamente del ente racional. Mire, podríamos decir que alimentar todas las cosas que tienen vida, tiene vida esa naturaleza. Si el hombre la maltrata, pues si no tiene conciencia, educación, formación, la maltrata, entonces no puede ser una sociedad que tenga todas sus necesidades resueltas. No puede ser una sociedad que conviva dentro del marco del bienestar. No puede ser. Simple y llanamente. Tener educación, tener honestidad, es entonces ser un ser humano honesto, un ser humano racional, un ser humano con ese criterio de humanidad que nos daría el bienestar. No hubiese que estar esperando morir para ir a la gloria, ni hacer un rol social que, todos iríamos a la gloria, todos estaríamos en la gloria. Pero dice la gente que, hay muchas leyes de contrario que están en la naturaleza misma, que nacemos con muchas contradicciones, que el organismo funciona con contradicciones, que hay bacterias, pero que también hay vitaminas que combaten la bacteria, y está en la misma naturaleza, todo está en la naturaleza. La principal materia prima, la transformación que hace el hombre con su conocimiento, con su formación, con su educación, es lo que hace que tengamos entonces ese valor de uso resuelto y con más comodidad. Por ejemplo, el avance de la ciencia, el avance de la tecnología, todo eso que son precisamente por la formación y por la instrucción y por la educación de cada uno de nosotros, pues está ahí funcionando. Máster, vamos a ver ahora, a esta campaña de solidaridad con el hermano pueblo cubano, que nos dan algunas informaciones. Yo estuve leyendo un mensaje de Fray Beto sobre el asunto, sobre la realidad de Cuba y sobre la situación de Cuba, sobre el comportamiento. Vamos a ir a Pedro Pablo Zapata, quien fue el vocero de la campaña de solidaridad con Cuba en esta ciudad de Santiago, que fijó su posición con respecto a la situación y a la realidad que vive Cuba hoy. Vamos a oírlo. Solo puede lograr un pueblo cuando toma en sus manos su destino. Con un bloqueo de 6 décadas, endurecido cuando llega una pandemia que afecta a toda la humanidad en forma cruel e inhumana. Sin embargo,
Cuba puede exhibir grandes logros en la salud, la educación, el deporte y la solidaridad internacionalista. Y para asombro del mundo, en medio de las dificultades por el bloqueo, cuenta con 5 candidatos vacunales, 2 de las cuales ya se están aplicando en la población. Mientras no se puede importar insumos para ese logro de la ciencia médica, logro que solo pueden alcanzar países con alto nivel de desarrollo. Estos ejemplos son lo que los imperialistas no pueden tolerar y por ello montan toda clase de conspiraciones, campañas calumniosas a través de sus grandes medios informativos y sus agentes diseminados por todo el mundo, que son el pensamiento derechista. Hoy, los mismos que bloquean, asfixian al pueblo cubano, hablan de cadena humanitaria, haciendo gala de cinismo increíble, ya que impiden que pueda entrar medicina, alimentos y combustible. Estamos y estaremos siempre con la patria de Martí y de Fidel. Recordamos que en la Asamblea General de la ONU celebrada el 23 de junio pasado, 184 países votaron a favor del levantamiento del bloqueo. Solamente 2 países, Estados Unidos e Israel, votaron en contra y 3 abstenciones, Brasil, Colombia y no recuerdo el otro país. Entonces el mundo le está pidiendo a Estados Unidos que levante el bloqueo y desde aquí, desde Santiago de la República Dominicana, nosotros pedimos el levantamiento del bloqueo ya, porque es criminal, porque es genocida, porque en medio de una pandemia solamente una nación inhumana como son los imperialistas norteamericanos pueden pedir, pueden mantener y arreciar un bloqueo de esta manera. Cuando Cuba está mandando médicos a otros países a combatir la pandemia, cuando ha tratado de hacer lo inhumano para mantener la pandemia a raya, ahora entonces Estados Unidos quiere arreciar el bloqueo. Eso es criminal, eso es inhumano y deben levantarlo ya. Ahí estuvo esta exposición. Hay en Cuba una situación, el presidente cubano la explicaba o la explica cuál es la situación. Hay algunas dificultades, como tienen todos los países en estos momentos por el asunto de la pandemia. Hay situaciones que Cuba no ha podido afrontar. Eso es también un elemento. Vimos también una reunión del comité político del Partido Comunista Cubano y hemos visto también reuniones que tienen que ver con toda la situación, analizar todas las situaciones del gobierno cubano, o sea, los senadores, o sea, el Congreso, o sea, el mismo presidente, se han estado reuniendo. Están tratando de buscar algunas soluciones. Hemos visto también exposiciones, por ejemplo, del presidente norteamericano Joe Biden. También ha estado opinando con respecto a la situación de Cuba. Hemos visto también algunos mensajes en los medios. Por eso hay una guerra fundamental contra la situación cubana. Y muchos se preguntan, ¿esa guerra está en los Estados Unidos? Esa guerra está en otros países que han tenido muchas dificultades con el asunto de la pandemia. Hay que ver entonces cuál es la década que viene, que le espera a la economía del mundo. Es de descendencia, no es de ascenso en el aspecto de la economía. Es una situación que preocupa y que debe preocupar no solamente a estos países. Entonces, es verdad, no es momento de emprender
No es momento de sacrificio de la sociedad en sentido general, porque el sacrificio tiene que ser la sociedad. Ahora, uno no puede estar pidiendo mucho sacrificio a aquellos que no tienen nada. Eso es verdad, los que no tienen nada. Ahora, la protesta lo están haciendo esos que no tienen nada. Esos que no tienen nada está llegando en Cuba. Están atendiendo. Dicen que tienen problemas incluso hasta con el asunto de los medicamentos, de la medicina. Y sabemos todos aquí que la medicina en Cuba está por encima de esa medicina de esos países desarrollados. Entonces, se ven ese tipo de situaciones que hay que analizarla bastante bien. Hay que ver cómo el mundo, cómo los organismos internacionales, lo mismo decimos con la situación de Haití, cómo los organismos internacionales podemos ver cómo estos conflictos que son sociales no tengan una gran manifestación en el aspecto económico que generen entonces conflictos de guerra y de muerte y de enfrentamiento entre las clases y sectores de clase. Hay que ver entonces, trabajar con la honestidad y el amor por los demás. Más te tengo una imagen que te envié ahí sobre una conferencia, porque hay que recordar que hoy 16 de julio falleció el patricio Juan Pablo Duarte en Venezuela. Y también hoy hay el 182 aniversario de la Sociedad Secreta. Como decía Fran, ahí está. Entonces, en vista de eso, el Instituto Duartiano, así es, en el 38 fue, sí, fundada la Sociedad Secreta de la Trinitaria en 16 de julio. Pero también el 15 de julio fue la muerte del patricio Juan Pablo Duarte allá en Venezuela. Vamos a ver más si nos pone la imagen ahí, porque está en una conferencia que va a ser vía Zoom virtual, que está convocando el Instituto Duartiano, la República Dominicana, para esta noche precisamente. Entonces es interesante saber, conocer de la historia sobre estos aspectos. Por eso recordamos hoy nosotros al patricio Juan Pablo Duarte y recordamos también a todos aquellos que fundaron la Sociedad Secreta La Trinitaria. Dice así: el Instituto Duartiano les invita a la conferencia virtual y acto conmemorativo Duarte y la Trinitaria, que fue fundada un día como hoy. Ahí tenemos que estará el doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón, será el exponente en esta conferencia, y ustedes podrán participar. Ahí está este viernes 16 de julio, eso es a las 11 de la mañana, bueno, ya pasó, así es, yo creía que era a las 7 de la noche. Entonces, bueno, esa conferencia interesante va a estar supuestamente en las redes sociales, fue vía Zoom, en YouTube, usted busca esto y podrás verla. Así es que esperamos que todos ustedes, todo el pueblo dominicano vea esta interesante conferencia. Vamos a hacer la pausa, vamos a recordarles que llegamos gracias a la alcaldía del municipio de Licey al Medio, trabaja por el desarrollo integral de todos los municipios de este pujante municipio de Licey. Está Miguel Paulino de la mano con todos los sectores para lograr y alcanzar el anhelo de los liceyanos. Gracias también a Bretón Comercial, que usted necesita para descansar, está en Bretón Comercial. Fabricante de colchones y afines, Bretón Comercial, carretera Duarte, kilómetro 1, Licey al Medio, Santiago. Gracias a Don Pollo, que es naturalmente sabroso, naturalmente alimenticio. Con Don Pollo solamente hay que decir buen provecho. Es el producto premium del grupo Super Alba, ubicado en la carretera Overal número 5 del municipio de Licey. Gracias también a Óptica Gracia. La salud de tu mirada está en Óptica Gracia, avenida 27 de febrero, rotonda del Ensanche Libertad. Ahí está el doctor Escala, que te hace el examen de la vista. Ahí está Juan, que te ofrece todo tipo de montura. Al último grito de la moda está en Óptica Gracia. Vamos a la pausa y venimos con Fran Marte. Se hunde la
patria. Con el ejemplo de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón, salvémosla. Únete al movimiento Patria para Todos. MPT. Si vas a festejar, hazlo con calidad. Y para darte el mejor servicio, nace el Club Lizamel. Lugar perfecto para cualquier celebración familiar o empresarial. Seguridad, privacidad y atenciones de primera. Bien cerca de la ciudad. Club Lizamel. Carretera Santiago Licey. Entrada Las Palomas. Más información y reservación 580-7307 y 843-1919. Club Lizamel, donde su evento es de calidad. Noalopex es un tratamiento elaborado con ingredientes naturales que ayudan al fortalecimiento y crecimiento capilar, elimina la caspa, contribuye a evitar la caída del cabello. Es súper bueno, se los recomiendo. Noalopex para mí es como una bendición. Noalopex, un producto verdaderamente garantizado. Disponible en supermercados, farmacias y tiendas Supply. Horus te invita a conocer su nueva etapa, 16 nuevas suites presidenciales y ejecutivas, donde puedes satisfacer todas tus fantasías a través de diferentes culturas. 54 habitaciones, acentuadas en decoración y tecnología. El confort, la excelencia y la calidad en el servicio nos convierten en la diferencia. Horus Aparta Hotel, más que un hotel. Saludos, buenas tardes amigos y amigas televidentes. Este Turno Libre, como siempre, dándole gracias a Dios y a ustedes que se mantienen en sintonía con Turno Libre para informarse de todo lo que acontece en Santiago, el país y el mundo. Varias informaciones en el día de hoy que presentarle a cada uno de ustedes. Hoy viernes 16 de julio, donde hoy precisamente se conmemora el 182 aniversario de la Sociedad Secreta La Trinitaria, formada por Juan Pablo Duarte. Tuvieron también ese grupo de jóvenes liderado, o sea, por Juan Pablo Duarte, con el propósito de liberar el país del poder que por 22 años tenía el yugo de los haitianos. Dios, Patria y Libertad, formada en esa Sociedad Secreta La Trinitaria. Entre los jóvenes que conformaban la Trinitaria, además de Juan Pablo Duarte, estuvieron Juan Isidro Pérez, José María Serrat, Félix María Ruiz, Benito González, Juan Nepomuceno, Ravelo, Pedro Alejandrino Pina y Felipe Abreu. También estuvo Afao, sí, Jacinto de la Concha. Luego se unieron varios más, entre los que estaban Francisco del Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella, y proclamados juntos Duarte, o sea, lo que fueron los padres de la patria. Así es que hoy 182 aniversario. Vámonos a las informaciones que tenemos en el día de hoy. Ayer, ustedes se acuerdan que antes, o sea, cuando iniciamos el programa, estuvimos presentando las imágenes donde se llevaba a cabo la audiencia del juicio de fondo, donde se le conocía a los implicados, supuestos implicados de asesinar un oficial en el canal de Cienfuegos. Pues resultaron con una libertad, o sea, un fallo a su favor, donde libertad pura y simple para los implicados: Naldo Ezequiel Soto de los Santos, también Edwin Luna Hernández y Willy Armando Cartacio. Una sentencia absolutoria. Vamos a escuchar a uno de los abogados que estuvieron ahí en el día de ayer y nos explica qué aconteció. Veamos. Ciertamente, esta gestión nosotros reconocemos que ha heredado males anteriores. La gestión, me refiero a Fiscalía, que ha traído como consecuencia el registro irregular de fichas y una coletilla que dicen los certificados de los tribunales, procesos penales.
Bueno, ya escucharon ustedes, donde ahí hablaba el licenciado Ruser Aracena del caso de un joven que fue con una ficha. Pensé que había mandado ese mismo video, ese mismo corte, donde se refiere a donde fueron las sentencias absolutorias para los que eran acusados de asesinar al oficial ahí en el canal de Cienfuegos. Pero ya tienen la información de la sentencia absolutoria que realizó en el día de ayer. Bueno, señores, vámonos entonces para el residencial Jardines del Oeste. Esto es detrás del cementerio del Ingenio. Miren ustedes, los camiones, Basilio, los talleres han invadido este residencial, tal así que los residentes están vendiendo casas, se están mudando de ahí, tienen sus inversiones ahí y ellos ya no encuentran qué hacer. Tienen una resolución del ayuntamiento, pero no han sido escuchados por el alcalde. O sea, después de la sala capitular emitir una resolución para sacar todos estos camiones, que ellos incluso, Basilio, hicieron protesta, mucha lucha, recolecta para arreglar sus calles. Ahora los camiones le están dañando las calles. Entonces, talleres en el medio, un desorden. O sea, siempre en los residenciales los niños salen a jugar, pero aquí es imposible, Basilio, que puedan salir porque es grandes camiones que pasan por ahí, talleres, y estuvieron protestando hoy, llamando a la atención de las autoridades. Vamos a escuchar la presidente de la Junta de Vecinos y los demás comunitarios de Residencial Jardines del Oeste. Alexis Sosa, ya que esta comunidad está siendo invadida, mire, por una turba de camiones, el cual nosotros nos aprobaron una resolución, los regidores, para que nosotros se instalen 4 pasos de nivel. Los recursos no están, eso es lo que nos han dicho las autoridades. Pero sobre todo nosotros queremos que nos retiren de esta comunidad, de esta área especialmente, esos talleres que están ahí instalados. Aquí hay talleres, óigame, ocupando el área verde. Miren las calles como están, llenas de aceite. Nosotros queremos que esa área de ahí la desocupen, que esto no es para talleres. Aquí ha habido accidentes, señores. Aquí han habido choques porque a veces hay mañana. Y sin tener cable en la casa porque las patanas se llevan todo el alambre cada vez que pasan por frente de mi casa. Doble cola y de todo. Los niños no pueden ni montar bicicleta, tenemos que tener la casa cerrada porque la patana cuando viene a ver se lleva muchachos. Y no una ni dos, pasan diario 2 y 3 y 4 patanas full, como si esto fuera, como si fuera un barrio o una avenida, una autopista. Ellos pasan por ahí llevándose todo el alambre y se olvidan y no vienen a arreglar, uno mismo tiene que arreglarlo. O sea que eso no puede seguir pasando. ¿Cómo se llama esta comunidad? Jardines del Oeste. Jardines del Oeste, ya no podemos más. Aquí no podemos más. Sepan que esta es una manifestación. Ustedes lo pueden palpar. Aquí viene gente de otras zonas, alquilan talleres y realmente los que lo ponen son talleres en la zona verde, como ustedes podrán ver. Aquí ha pasado varios casos. Sí, entendido inmediatamente que el ayuntamiento nos puede ayudar porque ya no han aprobado esto y se han dado cuenta de la situación, porque han venido varias comisiones del ayuntamiento y no nos han resuelto este problema. Si ustedes pudieran ver, las calles están arregladas porque pudimos conseguirlas y con el esfuerzo de la comunidad. Cada quien cortamos 2.500 pesos porque lo que iban a dar no solamente era la falta, pero teníamos que arreglar la calle. La arreglamos. Si ustedes se dan cuenta de la calle, con esos camiones de doble eje, no la han dañado. Entonces queremos la intervención, especialmente de Abel Martínez, que es el alcalde de esta ciudad, que venga y nos dé la mano.
Así estuvo la comunidad residencial Jardines del Oeste. Están reclamando, llamando la atención de las autoridades municipales para que vayan en auxilio de ellos, ya que han sido invadidos por los camioneros, los talleres ambulantes que hay en las calles, y también le han ocupado sus áreas verdes, como ustedes pudieron observar en las imágenes. Esa es la situación y ahí está el llamado de la comunidad, y ojalá que las autoridades municipales, ya que tienen la resolución en mano, pues entonces lo que falta es dedicación y que ejecuten ya lo que sería esta resolución y hacer el desalojo a estos talleres y los camiones que están ocupando todo el área y le están dañando sus calles. Vámonos entonces, ahí estuvo Manuel La Furia, nos trae un señor que denuncia sobre unos robos a batería de su guagua en Los Ciruelitos. Vamos a escuchar, Manuel La Furia nos trae el siguiente reporte, veamos. Miguel, ¿qué es lo que pasa en familiar suyo que lo tiene asesor? Yo tengo un problema, yo tengo un minibús y hay un muchacho por allá que él se ha mudado al lado de la guagua. Él se ha mudado al lado de la guagua, entonces yo no puedo amanecer cuidando esa guagua. Y él primero se llevó el tanque de gas, después se llevó la batería, después se llevó, rompió el desarmar el motor, se llevó la palanca de la emergencia, se llevó el silinón, se llevó también el convertidor de gas, se llevó el gato, la llave rueda, una caja de hierro que había y unos perfumes que habían también dentro de la gaveta de la guagua, también se lo llevó. Le faltó la carrocería nada más. Oye, ¿es mecánico entonces? No sé, entonces yo vine aquí yo vine el lunes. Aún usted siendo su tío. Sí. No, espérese. La guagua era de él, Basilio. Le faltó, como dice Roberto, que estuvo ahí junto a Manuel La Furia, que le faltó la carrocería. Y es cierto, debió de llevarle la carrocería también. Era de él, mínimo. Saludos para mis nietos. Ahí están José Erling, Yadil, están también Kennedy y Jennifer. Junto a mi esposa están viendo el programa en el día de hoy. Están de visita ya. Así que muchos saludos para ellos. Están en sintonía con Turno Libre. Vámonos a las internacionales. Vámonos a Suiza, donde ustedes van a ver las imágenes. 48 muertos, Basilio, ha desatado sobre lo que tiene que ver estos países, donde un tornado, derribo de árboles, casas, puentes, y ahí ustedes pueden observar, gracias a una colaboradora nuestra desde Suiza, nos envía las imágenes, pero también vamos a ver el río Tos Plus, donde, mira, Basilio, qué creciente lleva este río arrastrando todo lo que tenga que ver a sus pasos. O sea, estas son parte de las imágenes de lo ocurrido en Suiza. Todos estos países que tienen que ver, las grandes inundaciones han ocurrido en los últimos días con los grandes aguaceros que ha azotado estos países. De verdad que muy penoso. Muchos dominicanos viven allá en estos países. Así es que gracias a nuestra colaboradora desde Suiza que nos envía las imágenes de este río, el río Tos Plus. Y vieron ustedes las inundaciones que realmente arrasaron con todo, y miren ustedes cómo estaban las calles, los carros, arropados por los árboles. Llegamos a la parte final de Turno Libre en el día de hoy, pero recordarle que Ópticas Gracias, usted que tiene problemas de la vista, vaya y visite a Ópticas Gracias. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero, casi esquina Joaquín Balaguer. Usted tiene problemas de la vista, vaya donde Juan y Scarlett. También lleve a sus niños si tiene cualquier problema de la vista, que ahí les recetarán el lente que usted necesita y el color, el modelo que usted quiere. Lleve su tarjeta de vacunación para que usted reciba su montura gratis y también el examen de la vista gratis en Óptica Gracia. Y sobre todo, si usted le dice que vio el comercial en Turno Libre, tendrá un descuento especial allá con Juan y Scarlett en Ópticas Gracia. Será hasta el lunes cuando estaremos en otro Turno Libre más. Que Dios me le bendiga a todos y pasen feliz resto de fin de semana. Bye bye. Galaxia TV. La imagen que se proyecta.